Hola amigos y amigas, una vez más Abel Reynoso aquí dándoles la bienvenida. Continuamos con el tema de la seguridad. Estamos en la época de que estamos apenas empezando a formar los primeros sistemas. Como les comentaba en el video anterior, el ser humano, una vez que llega a este planeta que aparece, se encuentra con una serie de situaciones, de problemas que van mucho más allá de lo que se esperaba. Y a medida que va creciendo, a medida que se va expandiendo, a medida que otras nuevas razas humanas empiezan a aparecer, el problema de la seguridad se hace más agudo. Eventualmente dejan de ser cazadores y se convierten en campesinos, empiezan a cuidar, de ahí empieza a crecer la aldea, y el que se convertirá en pueblo y después en ciudad. Y a medida que va empezando la idea de comercio y de intercambio entre otros pueblos y demás, siempre se crea la separación del sistema. Y entonces, ¿qué sucede? Ya empiezan las envidias, empieza la competencia, empiezan los que tienen y los que no tienen, y un grupo que está en el medio siempre, que trabaja para el imperio, trabaja para las cosas, pero también participe un poco de la gente del pueblo. Entonces tenemos ese grupo que siempre existe y que existió y que existe hoy en día. Entonces los que no tienen, quieren lo que tienen. Y si no lo pueden conseguir, que decíamos, lo consiguen a través de la fuerza. Esa mentalidad existe desde el principio del ser humano haber aparecido en la Tierra. Para tratar de controlar ese comportamiento, esa exageración de elementos, porque el problema era que si no me lo das, te ataco y te lastimo, o si es muy serio, te mato. Esa era la idea de los delincuentes en la época. Entonces, para empezar a controlar eso, los líderes, que empiezan primero con los sacerdotes, luego son los iluminados, que suelen ser los emperadores, los reyes, la familia real, todo eso, empiezan a crear nuevas leyes, nuevos códigos de comportamiento, que empiezan primero con el tema religioso. O sea, uno de los mejores ejemplos de esto son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen ciertos reglamentos que, si usted los analiza, son parte de la ley, y hoy en día son naturales. Entonces se empieza ese proceso, y los líderes se dan cuenta, los iluminados, los que saben, se dan cuenta que no solo es importante crear estos controles, tener estas reglas, tener estas leyes, sino que hay que tener gente que asegure que estas leyes son respetadas y que se puedan ser aplicadas, y que con el tiempo, si no, la gente no entiende y no acata, tenga consecuencias. Estamos al principio. Imagínense lo difícil que era mantener esos controles. Si hoy en día estas leyes son difíciles de proteger y de administrar, imagínense lo que debe haber sido en aquella época. Imagínense las atrocidades que había de ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Se crea, para esa función de cuidar el sistema y de asegurarse que estos reglamentos, estas leyes sean respetadas, se crea los primeros funcionarios especializados en esto, que tenían la función de jueces, de policías, de fiscales, demás. Si estudia el principio de las fuerzas policiales, los originales hacían todo. Eran policías, eran jueces, eran fiscales, eran verdugos. O sea, tenían todo el papel hecho. Obviamente esto va progresando, y entonces lo vemos. Si estudiamos la civilización, lo vemos, las civilizaciones pasadas, lo vemos que aparecen en todas las civilizaciones, en lo que es el Oriente Medio, en Asia, que la civilización estaba mucho más avanzada, tiene ya muchísimos de estos controles. Babilonia tenía sus controles, el imperio persa, Egipto tenía sus controles, eventualmente emigran y los griegos adoptan muchas de estas reglas, luego los romanos, y así sigue avanzando la historia del hombre en el comportamiento humano y cómo controlar estas emociones y estos extremos, uso de descontroles, estos extremos uso de la violencia, estos extremos uso de
quedarme con lo que no es mío. O sea, básicamente lo que hacen hoy en día los delincuentes no ha cambiado mucho en 5.000 años de conocimiento del ser humano, de que camina esta tierra. ¿Qué sucede? Eventualmente, con el pasar de los años, de la civilización, de filósofos, de gente que conoce, de gente que se va preparando mejor, dice, hay que preparar más gente, porque eventualmente en esa época eran solo grupos de individuos, eran grupitos. Pero el ser humano, acuérdense, volvemos a lo mismo, el ser humano le gusta trabajar en grupos y le gusta hacer cosas no solamente uno, porque el ser humano en cierto modo a veces es medio holgazán. Entonces, si vamos a hacer algo, mejor lo hacemos mucho para que no tenga que hacer todo yo. Entonces se crea la famosa burocracia. Y cuando la burocracia ya empieza a funcionar dentro del sistema legal y judicial, administrativo y ya de policía, de ejército, ya cambia un poco la situación, porque ya hay que especializarla. Y entonces empezamos a especializar. A medida que nos vamos alejando de los imperios romanos y del imperio, de los imperios asiáticos, y empezamos a civilizarnos, que ya se crean grandes núcleos de países, primero les vuelvo a repetir, en Medio Oriente, en Asia, y luego ya empieza en Europa a crecer Europa en lo que llegaría a ser lo que es hoy. Los destinados sacerdotes y reyes se juntan y dicen, para cuidar nuestro imperio, para cuidar nuestra gente, para protegerla de otras tribus, de otros países, vamos a crear fuerzas de seguridad que respondan a ello. Y entonces vemos en distintos países donde ya los reyes eran bastante famosos, vemos que crean ellos sus propios grupos. Y en Europa se ve muchísimo en distintos lugares, pero en el caso nuestro, en la madre España, la reina Isabel la Católica crea una fuerza policial, le podemos llamar así, que se llamaba la Santa Hermandad. Y es una de las primeras fuerzas policiales que van surgiendo en el tiempo. Eventualmente Luis XIV en Francia, París era la ciudad más grande de Europa en esa época, crea su primera fuerza oficial, ya formalizada, policial, en la que distribuye distintos individuos en distintas partes del país, de lo que vendría a ser Francia y demás, y se empieza a expandir y empiezan a aplicar las leyes con consecuencias, porque eso era muy importante. ¿Se acuerdan? Le digo, si la ley no tiene consecuencias, si no se la aplica y no se la aplica como supuestamente lo manda la Constitución en el caso de la ley, de nada nos sirve tener leyes. Entonces empieza ahí la formalización de la policía, de lo que vendría a ser eventualmente. El problema aquí que vemos en la parte de la Santa Hermandad, el problema que tenemos con la policía en Francia, la creación de esta fuerza de seguridad de Luis XIV, es que estas fuerzas de seguridad estaban al servicio de la corona, no de la comunidad. O sea, en la comunidad, acuérdense, siempre había núcleos que no estaban de acuerdo con los reyes, que eran quienes eran los campesinos, los marginales. Los que estaban cerca del rey, de la reina, los que estaban cerca del poder, esos siempre estaban bien, esos estaban protegidos porque vivían tranquilos. Fíjese si no se parece un poco a lo que estamos pasando hoy en día. El que está en el poder siempre no tiene problema. El medio, la gente del medio, los trabajadores, la gente de la clase media que apoyaba el sistema, recibía un poco de eso. Pero los marginados, los que estaban afuera del castillo feudalista, de la ciudad, esos sufrían las consecuencias de todo lo que los otros estaban protegidos. Entonces había descontento. Pero también había abuso, porque los reyes abusaban si necesitaban algo del pueblo, iban y se lo quitaban. O sea, era una cosa bastante seria, era un problema social, que ya lo vamos a hablar, es un problema social. Le digo, y discúlpenme que hable un poco de la historia, pero es importante hablar un poco de la historia del hombre y particularmente de la historia del comienzo de estas entidades, porque ¿sabe qué pasa? Si no comentamos, si no comparamos, si no vemos, no podemos entender por qué las cosas hoy en día
siguen siendo como son. Aunque no lo crea, mucha de esta ideología que se empezó al comienzo de la humanidad, o en la antigüedad, en la Edad Media y luego en la Edad empieza a modernizarnos un poquito más, va a ver que se repite hoy mucho en día. Estoy hablando de divisiones sociales de problemas sociales, económicos y políticos que no tienen nada que ver con el trabajo policial, pero que se lo damos a la policía para que lo resuelva. Con el tema de la represión, con el tema de cuidar el imperio, de cuidar el sistema. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero por eso hago un poco hincapié en la historia anterior, porque los seres humanos, decía un profesor muy famoso, cuando no conocemos la historia tenemos tendencia a repetirla, y lo que repetimos más son los errores, no lo bueno, sino los errores. Entonces le hago otra aclaración. En la historia de la civilización, en la historia del hombre, jamás nada ha cambiado hasta que el ser humano se impone, o sea, el pueblo, o sea, la gente se impone y dice, esto no va más. Y ya sea a través del voto, a través de el despliegue, digamos, del periodismo, el despliegue de la queja, el despliegue del descontento social. Y hoy las redes sociales son mucho más efectivas que todo lo que había en la antigüedad. Entonces es importante, si va a haber descontento, que sea un descontento organizado y que se sepa por qué. Y si usted no sabe el comienzo de todos estos problemas, es difícil a veces comparar y decir, esto sucede por esto y esto y esto. Es la razón por la que aquí estamos un poco haciéndole hincapié a la historia, porque queremos compartir con usted para que vea, que entienda, que comprenda que lo que se está haciendo hoy ya se hizo muchísimos años en la antigüedad. Ya lo voy a comparar, ya cuando empiece a hablar un poco más de los sistemas, va a ver usted las similitudes que hay en lo que sucedía en la antigüedad, el comportamiento del ser humano, el comportamiento de los sistemas, el comportamiento de la policía y cómo se repite hoy en día. Volvamos al relato. Ya cuando se empiezan a formar estas fuerzas policiales, estos sistemas, y ya se empiezan a organizar, le empiezan a poner ciertos requisitos, y le digo, la diferencia, el problema de las primeras fuerzas policiales, que no eran muy efectivas para defender a la gente, sino más bien para defender al imperio, o sea, pero era un comienzo. Y a medida que el comienzo se va desarrollando, empezamos a ver la necesidad de que el pueblo también necesita de la protección. No eran nomás la gente que vive en el castillo, ni la gente que vive en lo mejor de la ciudad. Ahora hay que proteger al pueblo. Y entonces se empiezan a delegar de estos mismos grupos policiales hacia la sociedad en general. Y es donde empieza la primera ideología que se aplica, y esto se lo digo, venía ya de muchos lados de la antigüedad, es donde se empiezan a patrullar las calles, primero con soldados, después con gente especializada en seguridad, que va llevando un poco de la seguridad hacia el pueblo, pero no mucha, o sea, lo protegemos hasta cierto punto, pero ya es inclusiva, ya empezamos a incluir a la gente, ya empezamos a incluir al pueblo. Y la primera forma policial, institucional, que se desarrolla en estas sociedades es que es mandar guardias, mandar policías, mandar individuos a que patrullen las calles para ver, para reconocer, para identificar, para proteger, con presencias y nada más, la presencia del individuo, de que te estamos observando, te estamos viendo, y si hay alguna situación en la que estás violando las reglas que el rey ha impuesto, va a haber sanción. Muy primitivo el sistema, pero así empieza, así empezamos a cuidar a la sociedad en general. No era efectivo, obviamente, porque muchos de estos individuos, que eran supuestamente los protectores de la sociedad, no eran gente entrenada, muchos habían sido delincuentes, otros no tenían el conocimiento de la ley, otros no estaban preparados, era una cosa muy desprolija, a pesar de que había ciertos parámetros que habían elegido. Piénsenlo, lo que le estoy diciendo, porque muchas de las fuerzas policiales que nosotros vemos hoy en día en muchos lugares en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, tienen una poca
un poco se refleja esto, de la falta de entrenamiento, de la falta de equipo, de la falta de preparación. ¿Cuál es el resultado? Eso lo vamos a analizar en el próximo video. Les agradezco su presencia, les agradezco una vez más que estén aquí. Si no se han inscrito, por favor, ya saben, nos encantaría que se unan a nosotros. Denos comentarios, platíquenos, denos ideas, son todos bienvenidos. La verdad, una vez más fue un placer y nos vemos en el próximo video, porque recuerde que aún hay más. Un gusto.